La encuesta la realizamos el año pasado en un levantamiento de mayo a noviembre en 28 entidades a policías únicamente de las corporaciones estatales. Esto nos dio un total de 4,422 policías encuestados. La muestra es una muestra representativa que se obtuvo a través del estado de fuerza que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un error mensual de 1.3. Por último, hay que mencionar que el cuestionario consta de 68 preguntas y se hizo la recolección a través de una plataforma en línea. A continuación, yo haré la presentación de los resultados más relevantes, es decir, no presentaremos las 68 preguntas, sino los datos generales y algunos datos particulares de estados, pero podrán consultar los resultados, como siempre, en nuestra página en Internet. Sin más, arrancamos. No sin antes mencionar que estos 28 estados no pudimos completar todas las corporaciones porque Michoacán, Nayarit, Tabasco y Puebla no permitieron que se realizara la encuesta en sus estados. Considerando la situación en la que se encuentran esas corporaciones, la cual es una condición muy precaria, es muy probable que los porcentajes que se muestran en los, digamos, resultados generales y resultados nacionales no reflejen cabalmente el promedio del deterioro nacional en las corporaciones. Dicho esto, la primera pregunta que queremos presentar es las razones por las que decidieron ser policías, en las cuales la mayoría menciona que es por vocación, un 53%, seguido por necesidad, estabilidad económica y mejor opción laboral. Estas frases que verán abajo de las respuestas son frases de los propios policías. Nosotros les damos un espacio dentro de la encuesta para que nos puedan emitir sus comentarios y sus ideas respecto a ciertas preguntas. En este caso nos comentan que servir como policía hacia la ciudadanía es su vocación. Siempre empezamos con esta pregunta y la retomaremos al final porque después de las condiciones que estaremos presentando parece un poco sorprendente, o más bien muy sorprendente, que exista todavía la vocación dentro de estas corporaciones. Respecto al salario mensual, la mayoría de los policías, es decir, casi más del 70%, ganan menos de 15,000 pesos mensuales. Como lo vemos aquí, 46% están ganando entre 10 y 15,000 pesos mensuales, 36% menos de 10,000 pesos y solo un 18% más de 15,000 pesos mensuales. Definitivamente, como refieren, se ocupa mejor salario por el riesgo y la atención que viven a día. Habría que mencionar que este riesgo, de igual manera desde Causa en Común lo hemos podido documentar, en un país en donde en promedio se asesina a más de un policía al día. Si el salario es bajo, hay que ver también el zoom que existe dentro de los estados. El promedio nacional es de 11,787. Sin embargo, hay estados en donde se reporta que el salario más alto es en Baja California, con 18,000 pesos mensuales, seguido por San Luis Potosí y Sonora. Los estados en donde se reporta el salario más bajo es Aguascalientes, Tlaxcala y Chiapas. Oaxaca con 7,000 y Tlaxcala poco más de 8,000, igual que Chiapas. El salario, además de ser precario, nos comentan los policías que lo tienen que utilizar para pagar material que ocupan dentro de sus funciones. En este sentido, vemos que más de la mitad refirió haber pagado por calzado y botas, fornituras, uniformes 42%, y de estos también sorprenden algunos como el chaleco antibalas. Un 12% de los policías está reportando que tuvo que pagar por el chaleco antibalas, un elemento esencial y necesario para la protección dentro de la función policial. Cuando hacemos un zoom en los estados, porque como lo comentamos, estos son los resultados y porcentajes a nivel nacional, vemos que en donde pagan más por sus botas son Chihuahua, con un 90%, casi prácticamente todos los policías que fueron encuestados reportaron esto, seguido por Sonora y Veracruz. Los estados en donde más pagan por sus cartuchos son Zacatecas, con un 69%, Coahuila, 59% y Sonora, un 54%. Y por último, respecto a este dato de los chalecos antibalas, si bien a nivel nacional es un 12%, los estados en donde más pagan es en Veracruz, donde prácticamente la mitad de los policías encuestados refirió que han tenido que pagar por el chaleco antibalas, seguido por Chihuahua, y por último, Estado de México y Tamaulipas, 27% cada uno. Como refieren en la frase, el uniforme que les dan es de mala calidad y por lo general están afectando la labor de los policías. Si el salario era bajo, además se debe utilizar para pagar material esencial para cumplir sus funciones. Las jornadas laborales de los policías, como reportan,
La mayoría, 29%, dice que es de 24 horas por 24 horas. Hay que decirlo, es un día completo de jornada laboral para los policías, seguido por una jornada de 12 por 24, 12 por 12, 8 horas, 24 por 48 y por último, acuartelamiento. Las jornadas laborales no están reguladas dentro del país y de hecho Causa en Común ha hecho un estudio a mayor profundidad, el cual será presentado en los siguientes meses respecto a esta situación. Sin embargo, hay que decirlo, las jornadas son extensivas, no están reguladas y son abusivas para nuestros policías. Respecto a las prestaciones de ley, si bien existe en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estipulado dos tipos de prestaciones, las mínimas para los servidores al servicio del Estado, servidores públicos, y prestaciones adicionales a las y los policías por el riesgo. Les preguntamos respecto a ellos que conocían las prestaciones que tenían. Nos refieren la mayoría a un aguinaldo, seguido por seguro de vida, seguridad social, gastos funerarios y seguro de gastos médicos mayores. Hay que decirlo, como lo mencionamos en un principio, la encuesta recaba las opiniones y percepciones de los policías. Esto no necesariamente se refleja en que no existan las prestaciones, sin embargo, sí refleja en algunos casos, si es que llegan a contarlas, que no tienen conocimiento sobre esto cuando debe serlo, porque son las prestaciones mínimas a las que deben de acceder los policías. Y como bien refiere la frase, y conectándolo un poco con el tema que hablábamos del riesgo de ser policía, algún policía nos comentó que no había seguro de vida para la familia del policía que queda en invalidez o que fallece, y que de igual manera las prestaciones son bajas. Los policías nos reportaron también que reciben órdenes para realizar labores que no les corresponden. En primer lugar es hacer encargos personales, después pagar una cuota, seguido por trabajos de mantenimientos, votar por algún candidato, ir a acarrear un mitin político y por último, un dato muy preocupante, es un 3% que reporta haber torturado a algún detenido por órdenes que recibieron de labores que no le corresponden. Haciendo un zoom respecto a las cuotas, como lo dijimos, respecto a los porcentajes nacionales, si bien de igual manera pagar una cuota tiene un 12% a nivel nacional, los estados en donde más reportaron que se solicita esto es en la Ciudad de México con un 32%, Estado de México con 26% e Hidalgo 25%. La frase que ven abajo es de una mujer policía en el cual nos reportó que los mandos les piden tener relaciones con ellos y si no lo hacen, les traen de encargo y los molestan hasta que renuncien. Respecto a las razones por las que solicitan la cuota, nos refieren que el 14% es para tener una patrulla, seguido por no castigo, no cambiarlo de adscripción, al igual que obtener un ascenso y reducir sus horarios laborales. Respecto a la carrera policial, en cualquier corporación se estipulan este tipo de procedimientos que refieren al estímulo y al ascenso. El estímulo es el reconocimiento de las buenas acciones y buenas labores de los policías y el ascenso es subir de grado dentro de las corporaciones. Al igual que en años pasados nos dimos cuenta que es la constante en la que la mayoría de los policías nunca han recibido ni un ascenso ni un estímulo. Como lo dice la frase muy bien explicada por el policía, no le dan importancia a los que tenemos una carrera y no les dan las mismas oportunidades de ascender. En este sentido, podríamos conectar con las preguntas pasadas en las cuales hay un 12% que se reporta de una cuota y una de las razones principales es para un ascenso. Haciendo un zoom a los estímulos y ascensos, nos damos cuenta que efectivamente hay casos mucho más graves. Aquí hay dos mensajes que podemos decir de la lámina. El primero es que los menos mal, por así llamarlos, es decir, los 5 más bajos que nunca han recibido, aún así están en una situación muy mala. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, Yucatán y Colima, por ejemplo, en el tema de estímulos, que son los que menos reportan, aún así un 34% en Colima reporta que nunca ha recibido un estímulo y Yucatán, por su parte, un 21%. Es lo mismo para el tema de los ascensos. San Luis Potosí reporta un 12% que nunca ha recibido y Ciudad de México un 16%. Ahora, el segundo mensaje es la gravedad en algunos otros estados respecto a los estímulos y los ascensos, en donde, por ejemplo, los 5 estados más altos que nunca han recibido tanto estímulos y ascensos es casi prácticamente toda la corporación que reporta esto. En el caso de estímulos, Baja California Sur, Tamaulipas, Oaxaca, Nuevo León y Campeche, y en el tema de los ascensos, Campeche, Querétaro, Durango, Sinaloa y Baja California Sur. Respecto a la capacitación, les preguntamos la percepción que tienen sobre
los cursos que recibieron, es decir, si se sienten suficientemente capacitados en materias esenciales y básicas de policías enmarcadas en el sistema de justicia penal. Como verán, nos reportaron que no, principalmente en audiencias ante un juez, al igual que dar primeros auxilios, más de la mitad de los policías encuestados a nivel nacional, seguido por recepción de denuncias. Preocupan también algunos porcentajes, como que un 34% reporte que la percepción que tiene es que no recibió suficiente capacitación para manejar una patrulla, cuando son cursos básicos que se dan dentro de la formación de los policías, al igual que perspectiva de género, uso de la fuerza, un 19%, y la detención de las personas. Esto nos da un reflejo también del rezago que existe dentro de los sistemas de profesionalización y capacitación dentro de las policías. Como verán, les preguntamos sobre la periodicidad en la que realizan prácticas de tiro los policías. El dato más alarmante es que 21% de todos los policías encuestados dentro de esta encuesta reportan 21% que nunca han realizado una práctica de tiro. 21% de los policías en funciones. Los estados en donde menos reportan esta práctica de tiro son Campeche, en donde prácticamente la mitad de los policías encuestados reportan que nunca han realizado un tiro. Tamaulipas, 45% y Zacatecas, 40%. Incluso, como lo pueden ver en la frase, los policías lo solicitan, que cada 3 meses los lleven al campo de tiro, porque hay policías que desconocen y no saben hacer uso del arma. Respecto a la relación que tienen con la sociedad, nos comentaron, de igual manera, al igual que en otros años, que la mayoría se sienten discriminados por la sociedad, un 54%. De igual manera, haciendo un zoom mucho más profundo dentro de los estados, vemos que este porcentaje es mucho más alto en 3 estados. Baja California Sur, 75%, donde reportan que se sienten discriminados. Ciudad de México, 74%, y Chihuahua, 71%. Como bien dice la frase, refieren los policías que no se valora su función y que nadie se pone en los zapatos de pensar que están dejando sus familias por el trabajo y que se pueden perder algunos momentos. Por último, las acciones que pueden hacer para mejorar la policía en su estado. Esto lo preguntamos a las y los policías dentro de la encuesta. Por tercer año consecutivo vemos que mejor sueldo y mejor capacitación son las primeras peticiones que realizan los policías, con un 66%, seguido por mejor equipamiento, mayor número de policías, combatir la corrupción en la institución y mejorar la relación con los ciudadanos. Estas soluciones o, digamos, peticiones que hacen las policías nos sorprenden, debido a que surgen del propio diagnóstico que hemos dado, en el cual el salario es muy bajo para los policías, no se sienten suficientemente capacitados, a pesar de tener un salario muy bajo, tienen que utilizarlo para pagar equipamiento básico y elemental para realizar sus funciones, y de nuevo combatir la corrupción dentro de la institución relacionado con las cuotas que platicábamos y mejorar la relación con los ciudadanos respecto a la situación en la que se sienten discriminados. Aquí, antes de pasar a las conclusiones, es donde regresamos a la primera pregunta, en donde la mayoría de los policías nos referían que por vocación habían decidido ser policías. Y es sorprendente debido a las condiciones de precariedad y de subsistencia en la que se encuentran la mayoría de nuestros policías. En este sentido, la conclusión de la encuesta es la siguiente: no existe un modelo para el desarrollo y fortalecimiento de las policías en el país. La mayoría de las policías están subsistiendo en condiciones precarias. Esto también ha sido reportado en entregas pasadas de la encuesta ¿Qué piensa la policía?, realizada por Causa en Común. Y debemos de recordar que si queremos que nuestras policías sean eficaces, debemos de ofrecerles buenos sueldos, prestaciones, infraestructura, equipamiento y capacitación para que estén a la altura de cumplir con sus funciones y con sus responsabilidades de ley. Muchas gracias.